que todos los lunes a don José Antonio Galiani. Don José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Para hablar de psicología, la sección que diriges de la psicología y tú desde el Centro Psicosanitario Galiani, cada semana, cada lunes, en esta primera hora de programa, que es con la que hemos decidido empezar la semana. Yo creo que con un poquito de psicología como primer plato semanal está fantástico para que luego con otra perspectiva se vaya asimilando la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas familias, muchísima más gente incluso de lo que podríamos pensar, la depresión. Sí, Javi, hemos escogido este tema porque viéndote esos vídeos, ¿verdad? Es para ponerse depresivo, ¿verdad? Así, por lo menos ansiosa se puso nuestra compañera. Yo no sé si depresiva también se puso. ¿Vídeo te refieres a lo que tú has visto, ¿no? De los vientos, ¿no? Eso sí, que sí, enseñado, increíble, ¿no? increíble. Bueno, hay mucha gente ahora mismo que tiene, nosotros como nos coge un poquito con lejos, pues hay gente que tiene un problema ahora mismo grave porque claro. la casa se cae. Entonces, por eso te digo puede que ser susceptible claro, esa persona a pasar por un mal momento, además de lo económico, mental también. Es que lo he traído porque hoy está el día un poquito mejor, pero estos días, como he estado así un poco tan... A mí me entristece el tiempo así. Efectivamente. Entonces digo, bueno, pues esto, porque como no sabemos ya cuándo va a volver a llover otra vez, va a haber esta vendaval y todas las cosas, digo, pues vamos a traer hoy el tema de los trastornos del estado de ánimo y concretamente dentro de ello, de lo que es un episodio depresivo o un trastorno depresivo, claro que sí. No sabía yo, José Antonio, y si te parece, arrancamos ya para que no hacer esperar demasiado a los oyentes, que ya se han acostumbrado que muy tempranito los lunes empezamos con estos temas que son de interés. No sabía yo que tanta gente sufría depresión. Me han mandado un dato, en 2015 casi 2,5 millones de personas en España lo sufrieron. Es un dato... Una epidemia. Una auténtica epidemia. Tremendo. Sí, la depresión además es una causa de baja laboral importantísima. Casi un 40% de las bajas laborales actuales están relacionadas con los trastornos del estado de ánimo, tanto con la sintomatología depresiva como con la sintomatología ansiosa. Pues sí, Javi y Carolina, es una auténtica epidemia, no solo en España, en toda Europa y también en el mundo, en todos los sentidos. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud incluso señala que el 18,4% entre 2005 y 2015 dice que en ese porcentaje incluso ha aumentado la depresión entiendo que en toda Europa, porque son datos continentales, ¿no? Claro, es que date cuenta que te lo he dicho algunas veces en el programa cuando he venido. Hoy en día la psicología tiene un campo muy importante en lo que se le llama la patologización de la vida cotidiana. Esta frase me la habrás escuchado alguna vez. La patologización de la vida cotidiana es hacer un sufrimiento de las cuestiones que son cotidianas, no de las cuestiones excepcionales o de las cosas traumáticas como muchas veces estamos ocurriendo, sino de cosas tan a lo mejor tan banales, bueno, pues como es que un coche se te estropee o que, bueno, pues que evidentemente un niño tuyo no vaya en el colegio como tú deseas o simplemente que el niño te dé problemas para dormir y tal. Entonces muchas veces este tipo de cuestiones que son cotidianas, pues terminan influyendo en nuestro estado de ánimo de una manera mucho mayor que a lo mejor hace 30, 40, 50 años. Y es porque creo que estamos en unos niveles de ansiedad tan altos que es mucho más fácil partirnos, quebrarnos anímicamente cuando estamos sometidos a esa tensión que cuando, por decirlo así, tenemos un poco más de fuelle, ¿no? Un poquito más de tolerancia para llevar a cabo este tipo de cuestiones. Entonces, esto es lo que ocurre, que cuando, si uno va no se debe, por supuesto, pero voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender. Si uno va a 200 kilómetros por hora con el coche por la carretera, cualquier pequeña curva, cualquier pequeño inconveniente, cualquier pequeño contratiempo es un grave accidente. Entonces, si uno va a 60, la verdad es que eso es más difícil. Pues eso es un poco lo que nos pasa hoy día en nuestro modo de vivir, en nuestra sociedad, que vamos a 200 kilómetros por hora desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista atencional, desde un punto de vista incluso vital, y cualquier adversidad que nos desvíe un poquito de lo que es nuestro objetivo, allí que damos 6 vueltas de campana. Uh-huh. Yo creo que esos datos también están muy relacionados con esto que estoy diciendo ahora mismo. Pues vamos a empezar hablando de esto que así a modo de prólogo nos lo ha definido como una epidemia. Tengo aquí datos a nivel mundial. En 2015, a nivel global, 322 millones de personas en el mundo sufrieron una depresión. Es un 4,4% de la población mundial. Los datos son espeluznantes.
Y estamos hablando de una enfermedad que en el más severo de los casos puede incluso llevar al suicidio a la persona, por lo tanto no es ninguna broma. Hay dos enfermedades, dos diagnósticos desde el punto de vista de la psicología que conducen o pueden conducir a acabar con la vida. Uno es la depresión, por evidentemente por la autolisis, lo que se llama autolisis es el suicidio, y dos es la anorexia, por inanición. Son los dos únicos trastornos mentales que pueden causar la muerte y este es uno de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que realmente tiene un calado y un trasfondo muy importante. A raíz de ahí, si te parece, podemos distinguir, ¿vale? Qué es la depresión o de qué estamos hablando. O definirla, ¿no? porque claro, se usa muy a la ligera. Este tiene una depresión de caballo, pero... Claro, claro, efectivamente. Desde un punto de vista diagnóstico, la depresión es una de las posibilidades que tienen los trastornos del estado de ánimo. En el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la depresión, los episodios depresivos o el trastorno depresivo es una clase de trastorno del estado de ánimo. También son trastornos del estado de ánimo, el trastorno distímico, por ejemplo, que es unos síntomas depresivos que se alargan en el tiempo durante más de 2 años. También entran dentro de lo que son los trastornos del estado de ánimo, las depresiones posparto, los trastornos bipolares, los trastornos afectivos estacionales, la depresión psicótica. Es decir, que quiero que tengamos en cuenta que la depresión no es más que una de las posibilidades que nuestro ánimo tiene de quebrarse. La manía, lo que es la hipomanía, lo que es la bipolaridad, es otro trastorno del estado de ánimo, que se origina por un episodio maníaco que va seguido algunas veces de varios episodios depresivos. O sea, cuando una persona ha tenido un episodio maníaco, ya es un bipolar. Por diagnóstico ya es un bipolar. Entonces, un trastorno depresivo, también llamado depresión grave, se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de las actividades que antes resultaban placenteras. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de episodio, cuando se alarga en el tiempo y se da de una manera mucho más profunda, hablamos de trastornos depresivos, ¿vale? Hay que distinguir un episodio de un trastorno. Generalmente, y afortunadamente, la mayoría de las personas lo que tienen son episodios depresivos. Pero es verdad que otras lo que hacen es generar trastornos depresivos, que es uno detrás de otro en esa línea. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, para diferenciarlo? ¿Se diferencia claramente un episodio que un trastorno? Sí, claro que sí. Diagnósticamente es un mes. Un mes, sí, más de un mes. Aproximadamente 4 semanas pasa de ser un episodio depresivo a un trastorno depresivo. Y cuando no solo se alarga en un mes, sino que se alarga durante 2 años, no generalmente una depresión, sino alteraciones en el estado de ánimo, estamos hablando de una distimia, que no es más que un trastorno del estado de ánimo diferido en el tiempo durante 2 años. Uh-huh. Puede tener recuperación interepisódica, es decir, no, la persona no tiene por qué estar los 2 años con un bajo estado de ánimo. Puede a lo mejor recuperarse 2 semanas, 3 semanas y otra vez volver a caer un poco en ese sentido. Uh-huh. Entonces, cuando dura más de 2 años, estamos hablando de una distimia. ¿Es lo mismo, entonces, estar deprimido o depresivo, no sé cómo se dice, José Antonio, que tener una depresión? No, para nada. No. Siempre decimos, estoy depre. Ya está. Sí. No, así no hay duda. No. O cuando me dicen, yo tengo una poquita de depresión, ¿verdad? Que no dicen también algunas personas, ¿verdad? Bueno, realmente lo que se están refiriendo, Carolina, es a algunos de los síntomas de la depresión y no a todo el cuadro depresivo. Porque mira, los síntomas de la depresión, por ejemplo, son la tristeza, que siempre está presente en la depresión, una sensación de vacío, de ansiedad también, la desesperanza, el pesimismo, la culpa, la inutilidad, la impotencia, también la irritabilidad o la inquietud es otro de los síntomas también de los episodios depresivos, la pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes se disfrutaba, incluso de las relaciones sexuales en muchas ocasiones, una especie como de anergia que se llama, que es una falta de energía, una fatiga permanente a la hora de incluso ingerir determinados alimentos, por supuesto dificultades para concentrarse, recordar detalles, tomar decisiones. Insomnio o hipersomnia, insomnio es dormir poco o dormir y despertarse muy pronto, e hipersomnia es dormir demasiado, la persona que solo tiene ganas de dormir y está mucho tiempo dormida. Pensamientos, por supuesto, o no, estructurados o no, ¿verdad?, de quitarse la vida, y también dolores de cabeza, cólicos, problemas digestivos. Entonces,
cuando una persona no tiene todos estos síntomas, pero tiene algunos, ¿verdad? Es cuando nos dicen vulgarmente estoy un poco depre. Por ejemplo, muchas veces salimos de los partidos de fútbol un poco depre, ¿no? Porque nuestro equipo nos ha ganado o porque se ha frustrado lo que queríamos. Daros cuenta, tenemos que decir a nuestra audiencia también que la mayoría de las cuestiones que se relacionan con estar depre, hablamos de manera no patológica, es por la frustración, por las expectativas que tenemos que las cosas salgan como realmente queremos que salgan. Y cuando no salen así, pues nos frustramos. Y esa frustración a veces sale con ira o con rabia o con depresión. Estas son un poco las cuestiones. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no todo el mundo tiene todo el cuadro completo. Cuando tiene algunos síntomas, pues ya dice, estoy un poco depre, tal. Pero bueno, afortunadamente en la mayoría de los casos esto suele, bueno, no sé si la palabra es quitarse, vamos a decir pasar, ¿no? Pasa así de una forma u otra. ¿Se pueden entonces clasificar los estados depresivos? ¿Se puede hacer una especie de clasificación? Sí, aparte de la que he dicho anteriormente, que es la que he comentado, vamos a poner una categoría tradicional, Javi, que hablaba de depresión exógena y depresión endógena. La depresión endógena es aquella que estaba causada por un déficit a nivel de neurotransmisores en el cerebro. Pues una ausencia o disminución, por supuesto, de dopamina, de serotonina, etcétera. Y este tipo de depresiones endógenas que son prácticamente innatas en la persona, que las traen consigo como rasgo hereditario, bueno, pues la verdad la mayoría de los casos se resuelven con medicación, que ahora hablaremos un poco de ello. Y por supuesto también con psicoterapia. Pero claro, una psicoterapia no es capaz, por lo menos a corto plazo, de restablecer la química cerebral de un modo inmediato. Si hay un déficit de dopamina o de serotonina, que hoy día hay pruebas ya que lo detectan, ¿vale? Bueno, pues la verdad que tomándolo, sobre todo los antidepresivos de última generación, los llamados IRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues se aumenta y se mejora. Y por otro lado están las depresiones exógenas, que son circunstancias externas que hacen que influyan sobre nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando una depresión es exógena, por decirlo de algún modo, el pronóstico es mejor. La persona que tiene una depresión exógena tiene un pronóstico mejor que quien tiene una depresión puramente endógena y está motivada por sus neurotransmisores. Esta división clásica yo creo que es muy explicativa de lo que nos pasa. ¿Cuáles son entonces los factores que influyen en la depresión? Pues mira, los factores son muchos, pero hablamos de una combinación de factores genéticos, es muy importante. Lo que son los trastornos del estado de ánimo, igual que muchos de los trastornos mentales, tienen una producción desde el punto de vista genética muy importante. Genético, evidentemente está implícito dentro de la genética donde viene el origen, pero ¿influye tanto la genética, pregunto, como el haberse criado con una persona depresiva? Claro, una cosa son las cuestiones genéticas, como te he explicado, que sería las personas que decimos que tienen un temperamento depresivo. Eso. Un temperamento depresivo es lo innato. No sé si eso es innato o es algo que se adquiere, el temperamento depresivo. El temperamento por definición es innato. Todo lo temperamental es innato, es de cuna, es de origen, es biológico. Y todo lo que es, por decirlo así, después del nacimiento, todo lo que es experiencial, todo lo que es contextual, todo lo que es ambiental, a eso se le llama caracterial. Eso es el carácter. Lo hablamos en su día. Claro, entonces es verdad que hay personas que tienen ya de temperamento, por decirlo así, bueno, pues esa tendencia, ¿verdad?, a ver las cosas con un poco más con negrura, como vulgarmente se suele decir. Son personas más cavilativas, más pesimistas por naturaleza, más tristonas, ¿vale? Esas personas, aparte de que puedan tenerlo, como tú bien estás hablando, por carácter, es decir, haberlo adquirido por educación, pero llueve sobre mojado, por poner una frase un poco hecha. Y otras personas que también, como he dicho, son genéticos, y otras que son puramente educacionales, son contextuales, forman parte de lo que han vivido, de lo que han visto, de lo que han escuchado, de cómo se han educado. Entonces, insisto, las dos causas más importantes son genéticas y son contextuales, independientemente, por supuesto, de los trastornos por estrés postraumático, que aunque no están dentro de los estados de ánimo, están dentro de los estados de trastornos de ansiedad, pero también pueden ocasionar trastornos depresivos importantes. Un trauma es todo acontecimiento
que cambia la vida de una persona de un día para otro, que genera una sobrecarga psíquica tan importante en el individuo que no es capaz de elaborarlo. Como he dicho muchas veces, un trauma es que se muera una persona querida, un trauma es tener un hijo, un trauma es casarse, un trauma es separarse y un trauma es que te toquen 300 millones de euros la primitiva. Eso es un trauma, porque son cuestiones que cambian la vida de una persona de un día para otro. Volviendo un poquito entonces a lo que te estaba diciendo, me pasa, no sé si me pasa tanto o me pasaba, que a lo mejor no entendía cuando una persona, y he tenido personas con depresión en mi entorno familiar, y a lo mejor yo no entendía por qué esa persona no podía controlar la depresión. Yo creía que era simplemente porque está triste, esa persona está triste y está teniendo pensamientos que no le ayudan. ¿Cuáles son esos pensamientos típicos de un depresivo y si son evitables o no son evitables por parte de la persona? Pues mira, Javi, sobre todo la característica de un pensamiento depresivo es la circularidad, la obsesividad. La persona no es capaz de salir de ese círculo vicioso en el que se ha metido a nivel mental. Por eso la depresión va acompañada siempre o casi siempre por un pensamiento obsesivo de base que gira alrededor de un tema dado de una forma absolutamente estéril, porque además no consigue anudarlo, nunca termina de anudarlo y salir o sacar a otro tema. Y también va ligado también a la ansiedad, que es los trastornos ansiosos depresivos. Entonces, el pensamiento de una persona depresiva va a girar siempre en torno a la circularidad, a temas que van a alimentar y van a seguir de una forma u otra echando palo en candela sobre ese pensamiento inicial de ruina, de pérdida, etcétera, que se está originando. Justamente la discusión, una forma terapéutica es la discusión de estos pensamientos catastrofistas que muchas veces, la verdad, nos encontramos con personas delante que pueden dar una cátedra de por qué tienen que estar depresivos, ¿eh? Y además te lo explican, te lo razonan y te lo muestran, ¿no? Y llegan a un fatalismo tal en el cual, bueno, pues la verdad cuesta trabajo, sobre todo si uno es familiar y lo estás escuchando al lado, ¿no? No resulta fácil el hecho de ayudar muchas veces a estas personas. Claro una persona que está depresiva, o que tiene depresión, mejor dicho, ¿entiende y sabe por qué su depresión? Mira, depende. Hay personas que llegan a la consulta y sí sitúan el acontecimiento y te pueden decir, pues mira, yo me siento mal desde que de una forma u otra, bueno, pues me separé, o me siento mal desde que perdí mi trabajo, o me siento mal desde que tal y cual cosa. Pero mi opinión y mi experiencia profesional es que la mayoría de las depresiones que vemos en la consulta no son depresiones unipolares, es decir, no son depresiones puras. La mayoría de las depresiones que vemos en la consulta son causadas porque antes la persona se ha visto expuesta a acontecimientos o a situaciones de una ansiedad sostenida durante mucho tiempo en su vida. Y al final lo que hace es que se quiebra. Esa es mi experiencia profesional en esa línea. No son cuestiones que te lleguen con una depresión o con una cuestión identificada, yo me siento mal por esto y por esto, sino en la mayoría de los casos lo que ha habido es, repito, un deterioro progresivo de su estado emocional que ha llegado a romper, a quebrar, a de una forma u otra partir esa energía y ese ánimo de la persona. Uh-huh. Entonces, no, generalmente las personas no son capaces de identificar los acontecimientos. Lo que sí saben es que en dónde están metidos, pero no son capaces de salir. Y además, como no saben cómo salir, todavía se sienten peor, porque además no tienen esa esperanza. Que ya adelanto, y lo digo ahora más o menos en este punto para no terminar con ello, sino ponerlo en medio, ¿no? El factor clave para diferenciar si una depresión tiene pinta esa persona de ser un posible paciente suicida es la desesperanza. Cuando se instala la desesperanza en el individuo, cuando se da cuenta o cree o siente que las cosas no van a mejorar, eso es un momento para tomarse muy en serio lo que ahí está ocurriendo. Muchas veces escuchamos a personas a nuestro alrededor que dice, yo es que las cosas no siento que vayan a mejorar, yo lo único que creo que esto no tiene solución, tal, y lo repite una y otra vez, y lo adorna además de una serie de planteamientos verbales y actitudinales de profunda desesperanza. Ahí podríamos preocuparnos un poco y hay que acudir y llevarlo como sea a los especialistas, porque es uno de los factores más importantes. Muchas veces no lo expresa, pero hay que darse cuenta también, ¿no?, cómo la persona se va deteriorando en ese sentido. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas generales de una depresión? ¿Podemos nosotros mismos saber si la estamos sufriendo? Pues mira,
Sí, ¿por qué no? Claro que sí, podemos saberlo. Mira, en primer lugar, una de las cuestiones más importantes de la depresión es la pérdida de placer por las cuestiones que veníamos generando. Y no me refiero solamente a esa astenia primaveral, ¿verdad?, que dentro de muy poquito nos va a sobrevenir, ¿eh? No me refiero a esa astenia primaveral que nos quedan, pues que 20 días, 25 días, un mes, más no nos queda para que empecemos con esa astenia. Sino me refiero a esa sensación de pasotismo para con la vida. El hecho de que las cuestiones que sobre todo antes nos llenaban, nos daban energía, nos motivaban, ya no se están generando. Yo creo que el tema de la anedonia, que así se llama, que es la pérdida de placer por las actividades que antes resultaban gratificantes, es un dato muy importante. Otro tema muy importante también, y que va aparejado a eso, es la tristeza. La persona que se siente triste normalmente todos los días, sin motivo, sin saber por qué. Eso me parece muy importante. Otra cuestión que me parece también esencial es el sueño, la dificultad para dormir. No hay una cosa peor que el hecho de no dormir. Para mí es más importante no dormir, o sea, causa mayor trastorno que no comer, que no beber, o que menos que no respirar, que casi todo lo demás. El sueño es fundamental. Una persona puede estar sin comer 20, 30, 40 días, sin beber 10 o 12 días, pero sin dormir, al tercer día ya está listo de papeles. Entonces, es muy importante prestar atención al sueño. En España y sobre todo en Andalucía y en Sevilla, que es lo que más conozco, tenemos una pésima higiene del sueño. Las personas se acuestan muy tarde, excesivamente tarde, además con un aprovechamiento del tiempo, vaya, bajo mi punto de vista, absolutamente paupérrimo, viendo series de televisión o quedándose hasta altísimas horas, porque es que no tengo sueño. Bueno, luego no quieres, José Antonio, que me vea reflejado en tus secciones. pero es que Netflix ha hecho mucho daño a la vida, a la salud del sueño. Pues sinceramente, sí. Yo te digo que las series de televisión y el hecho de poder acceder a la serie de televisión, en definitiva, lo que es contenido visual, exactamente. Sí, hace mucho daño porque nuestro organismo no está preparado para eso. Nuestro organismo está preparado para dormir entre 6 y media, 7, 8 horas diarias. Si no duermes eso, no asimilas los recuerdos bien, tu memoria decrece, tu atención también, tu vida sexual también, tu fuerza, tu energía, todo. O sea, el cerebro tiene que descansar 6, 7, pero no 6, 7 horas, 8 horas como uno quiera, 2 ahora, 2 más tarde y 2 tal, no. Seguida, tiene que pasar por todas las fases del sueño. Un día te traeré un programa del sueño que me parece alucinante. Vale. Bien. Tiene que pasar por todas las fases del sueño el cerebro para estar descansado, que es nuestro organismo fundamental. Entonces, la pésima higiene del sueño provoca también muchos episodios depresivos hoy día. Y sobre todo otra cosa que ocasiona muchos episodios depresivos y ansiosos, sobre todo en los adolescentes, es el consumo de droga. Te lo he dicho muchas veces. El uso también, no solamente el abuso de la droga, está generando un aumento exponencial de los trastornos del estado de ánimo y de los trastornos de ansiedad en chavales de 16, 17, 18 años, muchísimo. Por lo tanto, estos signos de alarma, como te he dicho antes, serían lo más importante. Hay que descansar. Descansar es crucial. Conozco a muy poca gente en la consulta que descanse bien y se sienta mal. De verdad. No es lo habitual. Lo primero que se le pregunta a la persona, ¿usted cómo descansa? El 95% te dirá que descansa bien. La gran mayoría. Evidentemente habrá excepciones, como en todo, ¿no? Pero si no descansa bien, tiene enormes posibilidades de generar una psicopatología, sea del orden que sea, sobre todo ansiosa o depresógena. Uh-huh. Simplemente por puntualizar que una persona se acueste tarde no lleva a que descanse mal, ¿no? Se puede levantar un poco más tarde, ¿no? Hombre, yo no sé tus costumbres, tus horarios, la población española. Pero te puede acostar a las 4 de la mañana y levantarte a las 3 de la tarde. Hombre, pero durmiendo 7 horas te duermes a las 3, te levantas a las 10 de la mañana, ¿no? Hombre, sí. Si te lo permite tu horario. Si tu trabajo te lo permite, claro. Lo que acabas de decir puede ser un aluvión ahora mismo de email, como diciendo, Javi, hijo, ¿en qué trabajas? No, yo trabajo por la noche. Bueno, claro, ¿tú por qué? No me tengo que levantar a las 8 de la mañana tampoco. Claro, tú porque estamos hablando de un descanso, que el sí, descanso... pero es que han matizado lo de acostarse tarde y a lo mejor hay mucha gente que está pensando, estudiantes o lo que sea, oye, yo es que no me levanto a las 7 de la mañana por eso... Bueno, pero uno no estudia los 300 días, ¿no? Los 365 días del año, estudia durante un momento determinado. Es verdad que puede durante 2 o 3 semanas
como mucho tener una cierta alteración de su sueño porque está en exámenes, vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. Pero tenerlo por costumbre, para la media de la población, bueno, la media de la población no trabaja hasta las 12 de la noche como tú, ¿no? O 12 y media cuando tú sales, que estás activado, ¿no? La mayoría, bueno, pues mucho a las 8, 8 y media, quizás las 9, ¿no? Si tienes un horario de comercio, bueno, pues ha desconectado un poco, ¿no? Vale. Pero sí es importante, Javi, que se duerman esas 7, 8 horas, ya sea de 3 a 10 de la... Me has preocupado porque yo a mis 7 horas sí duermo, pero claro, me has preocupado con el... Hablaba en general. Pero tú sabes que yo hago la sección mía, José Antonio. Entonces, la depresión podríamos decir que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Es correcto, ¿no? Y como enfermedad se puede curar. Es un trastorno mental. Desde el punto de vista de, vamos a decirlo, purista, es un trastorno mental, es un trastorno de la mente. Curar. Es que ya me habrás escuchado muchas veces decir esto. La salud y la curación son dos términos que yo creo que no se llevan bien. Yo es que creo que nadie se cura, solo mejora. ¿Curarse qué es? Curarse es hacer una reducción sintomatológica de lo que está uno generando. Si duerme mal, dormir mejor. Si come mal, comer mejor. Si tiene menos placer, tener más placer. Si tiene menos energía, tener un poco más de energía. Entonces, si por curarse de lo que habla es que si una persona depresiva puede generar una reducción sintomatológica de tal calibre que pueda dejar de considerarse como una patología, rotundamente sí, por supuesto. Claro que las personas pueden salir de una depresión. Lo más importante es que acudan a los especialistas, que no tengan temor muchas veces a que la psicología y la psiquiatría, porque no, que van muchas veces de la mano, puedan ayudarles. Yo no digo la medicación indiscriminada, digo la medicación muchas veces cuando las personas no son capaces de salir por sí mismas. Mira, yo pongo el siguiente ejemplo, a ver si somos capaces de verlo visualmente. Imagínate unos trapecistas que están en el trapecio y que están pasando, bueno, pues de un trapecio a otro, ¿no? E imagínate que por lo que sea, en un momento determinado no están siendo muy hábiles en ese número que están haciendo. Uh-huh. ¿Tú crees que deberían de poner una red debajo para que cuando se caigan no se den en el suelo? Claro, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Uh-huh. Bien, pues muchas veces la medicación, tal y como por lo menos yo la planteo en mi práctica profesional, sería como poner esa red como un tope de pérdida para que cuando la persona, por decirlo así, no genere en su cotidianidad los estándares probablemente de eficacia o de eficiencia que tiene que tener, cuando caiga, cuando se sienta frustrado, no caiga al abismo, haya una red que los pare y que, por decirlo así, por mucho que quiera enredarse mentalmente, no vayan a más. Uh-huh. Sería como, poniéndote otro símil, como ponerle un limitador a la moto o al coche cuando uno, por lo que sea, no está empezando a conducir, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Yo, bueno, antes por lo menos se le ponía a los coches, había que hacer el rodaje, ¿no? Había que ir a una velocidad determinada. Los topes. Los topes, pues igual, ¿no? Entonces, muchas veces la medicación actúa como un tope de pérdida para aquellas personas que van en caída libre o que están realmente muy abajo en sus estados de ánimo, depresivos, en este caso, como estamos hablando. Y sobre todo una buena psicoterapia, una buena adherencia terapéutica. Yo creo que la psicología hoy día tiene excelentes mecanismos para poder ayudar a las personas que tienen estos problemas de estados de ánimo. Y yo les invito, por favor, a que acudan a los profesionales, que dejen de estigmatizar a la persona que va al psicólogo. La persona que va al psicólogo es porque se encuentra bien, tiene que ir porque se encuentra bien y quiere sentirse mejor, no solamente la que está ida, como se dice vulgarmente en la calle, no, todo lo contrario. Voy al psicólogo porque estoy bien, porque soy consciente de lo que me pasa, porque quiero mejorar. Eso me parece un mensaje muy importante y acabar con esos estigmas, que es lo único que hace, bueno, yo creo que hacernos la vida un poco más dura y más difícil, sinceramente te lo digo, de verdad. Uh-huh. José Antonio, antes de ir con la última, te quería hacer yo otra pregunta. ¿La depresión puede aparecer a cualquier edad? Sí, claro. La depresión. Otra cosa es que la manifestación no sea la misma. La depresión en los niños no es igual que la depresión en un adolescente, no es igual que la depresión en un adulto, no es igual que una depresión posparto, no es igual que una depresión en la senectud, no es igual que una depresión provocada por una enfermedad. Claro que sí, la depresión, los trastornos del estado de ánimo pueden aparecer en cualquier edad. Lo que no aparece es quizás la sintomatología exactamente igual. En los niños aparece mucho con trastornos somáticos, dolor de cabeza, náuseas, los somatizan mucho. Uh-huh. En los adultos, como he dicho, más una obsesividad, una cavilación excesiva, una manera de estar todo el día dándole vuelta a las mismas cuestiones.
en los mayores es con una inactividad, la persona se queda como estuporosa, se queda parada, no termina de salir del sillón todo el día. Me parece muy importante que seamos conscientes de todo este tipo de cuestiones, que todo es depresión, pero las manifestaciones son diferentes. Y si tenemos alguna persona, algún familiar con depresión, ¿qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es muy importante que los tópicos y las frases hechas que se le dicen de ¿pero por qué estás deprimido si lo tienes todo, no? Sal y distráete. A ti lo que te pasa es que como estás aburrido y no tienes mucho tiempo, no tienes más que hacerlo. No. Es decir, lo que yo te decía, para una persona que nunca ha pasado por una depresión, a lo mejor le cuesta trabajo asimilar que alguien querido está en un pozo y no es capaz de controlar los pensamientos nocivos. Sí, pero muchas veces lo que hacemos es descargar nuestro malestar más que ser terapeuta. Lo que hacemos es descargar nuestro malestar de por qué se siente así. Para una persona que no esté pasando por su mejor momento anímico, una serie de recomendaciones podrían ser las siguientes. En primer lugar, la actividad física. Me parece fundamental. La actividad física moderada, no tiene por qué ser deportista de élite, genera endorfinas y la endorfina es un antagonista de la depresión. Es decir, es muy difícil que una persona se encuentre mal haciendo deporte o haciendo una actividad física. Por lo tanto, la actividad física es muy, muy, muy importante. En segundo lugar, asignarse metas realistas. Muchas veces el depresivo se hace a sí mismo la trampa, se pone una meta de tanto nivel que no le queda más que frustrarse y volver otra vez a su estado depresivo. Por lo tanto, la asignación de metas realistas me parece muy importante. Y estas metas realistas, nuestra tercera premisa puede ser definiendo o dividiendo las tareas grandes en tareas pequeñas. No hace falta que hagamos todo el mismo día, y como muchas veces se suele decir en el fútbol, no vamos a meter el cuarto gol antes que el primero, ¿no? Es que tenemos que meter 4 goles, no, tenemos que meter 1. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. A lo mejor no metemos los 4, pero desde luego no hay un gol que valga por 4. Pues parece que no, pero las expresiones del partido son 180 minutos, tal igual. Al fin y al cabo son claves también de psicología que se usan para el partido. Para no crear ansiedad, claro, para no crear frustración y para no bajar los ánimos, que es lo que desgraciadamente le pasa a nuestro equipo estas últimas semanas en muchas ocasiones. No, allá que este fin de semana hemos ganado. Bueno, hecho en estas últimas semanas. Vale. ¿Vale? Que nos han metido uno y ya nos han metido otro y otro y otro. Y eso no tiene nada que ver con la calidad de los futbolistas, tiene que ver con su estado de ánimo, con su estado mental, en cómo se frustran cuando ya le mete el primero, porque como han estado acostumbrados a que cuando nos metían uno ya no tenemos capacidad de reacción, pues ahora seguimos un poquito todavía con ese estigma mental, ¿no? Por lo tanto, es muy importante partir un poquito los trocitos. También es muy importante que aplacemos ciertas decisiones que son cruciales. No tenemos por qué hacer todo las decisiones en ese momento. No es que tengo que tomar una decisión. Bueno, pues sí o no. A lo mejor muchas veces no está mal también dejarlas un poquito de lado en ese sentido. Repito, yo creo que esto, unido también a la socialización, no aislarse, es un hecho muy importante. Estas 4 o 5 premisas, el ejercicio físico, asignar metas realistas, dividir las tareas grandes en tareas pequeñas, pasar tiempo con amigos o con otras personas, todas estas cuestiones me parecen fundamentales a la hora de salir un poco de esos estados de ánimo de los que estamos hablando, que quizás no sean los que más nos agraden en momentos determinados. Bueno, y que valga esta sección para que sea orientado y que sea enfocado a las personas con depresión, para dar ánimos a todos los que están pasando por ello. Seguro que hay alguien que en mayor o menor grado está pasando por un episodio bajo o depresivo. Bueno, dar ánimo a ellos y a su familia, porque desde luego este último punto que nos estaba diciendo es fundamental, que sientan el cariño de sus personas allegadas, ¿no? Es lo que mejor le puede ayudar. Es una de las cuestiones importantes. Y si ese cariño de las personas allegadas va también ligado a una actuación eficaz por parte de ellos, muchas veces en la consulta nos llaman las personas, mire usted que cojo cita para mi hermano, para mi madre o para mi padre, y que lo estoy intentando convencer para que vaya. Es verdad que muchas veces no, o algunas veces no van, pero otras muchas, en cuanto van, en cuanto entras por la puerta, bueno, pues la persona ya se engancha a la dinámica y ya va mejorando. Entonces, no estaría mal también que hicieran por ellos todo, pero que ese primer paso terapéutico, a lo mejor, muchas veces lo tiene que dar un familiar antes que la propia persona, que quizás muchas veces no es capaz de darlo. José Antonio Galiani, desde el Centro Psicosanitario Galiani, hoy nos hablaba de la depresión, un tema
hombre, no es bonito, no es agradable de escuchar, porque algunos siempre han tenido algún caso cercano a su familia y no son periodos divertidos, ni mucho menos, pero sí es importantísimo que se hable y que se sepa cómo tratar en estos casos. Lo he querido escoger, ya te digo, Javi, porque como estos días han estado así, ¿verdad?, más propicios y no nos acordábamos cuándo estaban, pues ya el año ahora cuando pasemos a los cuartos cogemos la manía, ¿eh? Y cogemos el otro extremo. Nos vemos la semana que viene, ¿no? No creo, Javi. La semana que viene te mando a un sustituto. Me voy. Sí. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Se puede decir? Sí, claro, a ver, Sevilla, ¿no? Ah, bueno, que te vas a Manchester. Claro. Ah, bueno, por una buena ¿verdad? causa. Que ya, y te vas el lunes, el día antes. Me voy el viernes. Ah, te vas Anda. el viernes. Sí, porque no me cogí las vacaciones en Navidades, me las voy a coger ahora. Ah, si vienes tan tranquilo que te he visto hoy aquí. Bueno, pues no me queda nada aquí hasta el viernes. No me queda nada aquí hasta el Te viernes. veo aquí, tú ya estás última hora. Que va, ni mucho menos. Es que, mira, no cogí para que tú veas no cogí las vacaciones en Navidades, ¿Sí? digo, las voy a coger, las voy a dejar para cuando el Sevilla vaya. Y mira, me ha salido un... ¿Tú te vas a Manchester el viernes, a Londres? El viernes por la mañana. Nos vamos a ir a Highland, a las tierras altas escocesas. Vamos a estar allí unos días. Ajá. Sí, voy a estar con mis hijos y tal, y con mis ¿Fin de sobrinos. semana? Sí, del viernes, y el lunes ya por la noche dormiremos en Manchester, veremos el partido, pasaremos a cuarto y el miércoles ya venimos para acá. Qué guay. Sí, pero te mandaré, no te preocupes, que te mandaré un profesional del centro que te va a encantar. Además ya tenemos el tema, o sea, por eso no te preocupes, que lo hará mucho mejor que yo, seguro, sin ninguna duda. Oye, por aquí me están diciendo que te pregunte por tus vacaciones de verano. ¿Este año? No ¿Te sé. fuiste al Tíbet? No, claro, pero eso fue las pasadas, sí. No, me fui al Tíbet, no, me fui a China, a una de las montañas sagradas que hay en China, que es el Monte Tai. El Monte Tai es uno de los sitios donde se dice que es la cuna del taoísmo, ¿eh? Para mi gusto, el taoísmo es la filosofía mejor que hay. Son mucha meditación, en todos ¿no? los sitios. No necesariamente, no. A mí las culturas orientales me sugieren eso. No, hombre, sí, pero la meditación no tiene por qué ser, por decirlo así, con no, la meditación es ver en perspectiva la vida, tomar conciencia. Y sí, la verdad es que pasé mi cumpleaños allí en la cima del Monte Tai, a 1.600 metros, sí. ¿A pie subiste? Qué Evidentemente. chulo. Sí, a pie, 8 horas, que fue de ¿Y subida. con quién fuiste? Conmigo. ¿Tú solo? Pero no, es que solo no, cuando yo voy conmigo no voy solo, voy conmigo. ¿Contigo mismo? Hombre, ¿te parece poco? Claro que sí. Ese es el problema de muchas de las personas, que cuando dice que el que se siente... Voy a dar otra frase, Pero ¿vale? monte o viaje. Todo el viaje ¿Ah, completo, sí? todo el viaje completo. Dice un refrán que el que se siente solo, estando solo, es que se encuentra en mala compañía. ¿Vale? Pues eso es un poco la cuestión. No, los mejores momentos, las mejores situaciones, los mejores viajes son los que tú te vas contigo mismo. Creo que son momentos de reflexión, momentos en los que te ves en perspectiva, momentos además en los que... En los que te conoces a ti mismo. Claro, en los que te conoces a ti mismo. A mí me parece apasionante, te lo digo, ¿verdad? Tuve 15 días, pues debe haber estado 2 meses. Pues fíjate que hay mucha gente que dice, no, yo no viajo porque no tengo con quién. Claro, y no se dan cuenta al final, que consigo mismo es como, yo creo que es como, por supuesto también se va a acompañar muy bien, ¿no? Pero como mejor se conoce uno a sí mismo y como mejor se puede ir, es consigo mismo. Ese es uno de los males de nuestra sociedad. Las personas se sienten solas cuando no están en compañía. Y es verdad que los seres humanos somos seres sociales, pero también esta excesiva socialización que muchas veces tenemos nos conduce a que no nos conozcamos. Conocemos muy bien al del frente, pero a nosotros mismos no nos conocemos. Hay que ser muy rico interiormente para estar allí. En China me has dicho que era. Sí, claro, en China. En Taichan, que es la ciudad. Allí, o sea, que hace falta ser muy rico interiormente, que cualquiera eso le puede afectar negativamente. Uno de los mejores momentos del viaje fue estar delante de la tumba de Confucio. ¿Ah, sí? En Khufu. Khufu está de Taichan a unas 2 horas y media en tren, y ir a donde está enterrado Confucio, donde dio sus enseñanzas y donde están las 77 generaciones que están en el cementerio, eso fue una experiencia inolvidable. ¿Y no te ocurre, José Antonio, que estás viendo eso y estás pensando cuánto estaría disfrutando esto otra persona de tu entorno, querida? No. A mí es lo que me pasa. No. A mí es lo que me pasa. Yo cuando Cuando has ido a algún concierto o algo y dices, claro, pues no. Yo en a la mi Eurocopa, hermana le hubiera... gracias a Dios, cuando he ido con España he estado un mes solo en Austria, en Polonia, en Suiza. Claro, estoy por allí pues haciendo fotos para mandarlo porque necesito compartirlo, ¿sabes? Claro, pero insisto, yo es que creo que ese excesivo mirar hacia afuera
luego va en detrimento de mirar hacia adentro. Esa es una de las cuestiones que me encuentro en la consulta, que las personas no saben mirarse hacia adentro, no toman perspectiva de sí mismos, no son conscientes, le da miedo mirarse a sí mismo. Es súper fácil mirar al de al lado, eso seguro, ¿eh? Sí. Le hace una radiografía perfecta del que está al lado, pero ¿y a ti mismo? ¿Por qué no te lo hace? Y de eso trata justamente la psicología, y por eso a veces es tan difícil ir al psicólogo, y por eso las personas depresivas, por decirlo así, tienen tanta dificultad, porque no tienen perspectiva sobre sí mismos, sobre ese que está pensando. Entonces, yo entiendo que no, a mí me parece súper enriquecedor y además muy necesario, y lo recomendaría fervientemente. No hace falta que te vayas a China, te puedes ir a Chiclana. A Chiclana, claro que sí. Claro, sí. Pero es importante estar con uno mismo, que nos tenemos muy abandonados, no nos damos a nosotros mismos cariño, todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. No, yo lo veo muy importante. Dos cosas antes de despedir, porque este tema también da para otra sección, ¿eh? ¿Los chinos? Primero, ¿no llevaste una bufanda del Sevilla, ni una bandera, ni nada? ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? La camiseta, tengo aquí un documento gráfico. ¿Ah, sí? Hombre, te lo cuelgo y te lo pongo ahora mismo. Claro que sí. Mira, y segundo... En la muralla china, mira, te lo voy a enseñar. Pasará que hay gente que piensa, yo a lo mejor podría caer incluso en lo mismo, pero... ¿qué piensa? Es que yo como le digo a mi novia o a mi novio que me voy un mes de viaje a China y que me quiero ir solo o sola. Habrá gente que diga, pues que mi pareja me va a decir, ¿qué pasa? Que yo no quiere ir conmigo, ¿no? O no. Ya, sí. Digo, tanto el chico como la chica, a mí me dice mi pareja, me quiero ir yo sola un mes a China, y yo le digo, ¿qué pasa? Que yo no puedo ir, ¿qué pasa? Que somos un poco así también. A lo mejor hay que ganarse ese estatus, yo no tengo que dar esas explicaciones. Aquí está José Antonio con su camiseta Sevilla Fútbol Club desde 1890. Eso es en la muralla china. ¿Eh? La muralla china. Allí, o sea que no, por supuesto que sí, claro que sí, además... Y los selfies, claro, todos selfies. ¡Hombre! Sí, porque además, es que en China se habla inglés, mentira, en China no habla inglés, yo creo que no hablará ni el primer ministro chino, allí no hablan inglés nadie, o sea que no, te aseguro que no, que China es un país muy duro para viajar, muy duro, y Pekín es un sitio para estar un ratito, pero no para estar mucho tiempo, te lo aseguro de verdad. Muy interesante, desde el Centro Psicosanitario Galliani, en República Argentina, nos traía hoy el tema de la depresión y abría el camino para que hablemos en otra ocasión sobre la riqueza interior de uno mismo, ¿verdad? Cuando tú quieras, Javi, claro que sí. José Antonio Galliani, gracias. Gracias, Javi, gracias, Carolina. En un momentito, exposición de Van Gogh que tenemos en Sevilla